sobre Hipatias, en la que estamos, digamos, haciendo un recorrido por aquellas mujeres que nos han dejado una herencia cultural, una herencia en torno a la igualdad, con una significación especial. No podía faltar Marina Subirás, porque Marina Subirás es, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, es honoris causa, es doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid. Y estamos precisamente en el edificio sede de la universidad, que es el rectorado de la universidad, en esta antigua aula triste que representa todo el pasado, rodeada de varones que han sido sus rectores, pero pasada la puerta de este aula nos encontramos con un Víctor en el que aparece el nombre de Marina Subirás, que en el año 2017 fue nombrada doctora honoris causa, precisamente por digamos, sus aportaciones en el tema de igualdad en las investigaciones, sobre todo en torno a la igualdad en educación. Así que encantada, Marina, de poder hacerte esta entrevista que espero que disfrutemos las dos. Seguro que sí. Sí. No, te iba a decir que muchísimas gracias, porque además lo de ver el Víctor aquí en este patio, donde están tantos, sobre todo hombres, algunas mujeres ahora ya también, pues importantísimos, célebres, con tantos méritos, pues a mí me impresiona. Es como la sensación estar en esta universidad con tanta historia, como de entrar un poco en la historia también, ¿no? Y claro, en esta aula que se llama triste, yo no sé si es porque hay poca luz o porque no hay ni una sola mujer que haya sido rectora, se necesita alguna que la alegre, pues tiene esta solemnidad precisamente de este pasado al cual por fin hemos llegado las mujeres también a la universidad y a poder aportar nuestros conocimientos. Efectivamente. Unos conocimientos que en tu caso comienzan con unos estudios de filosofía que realizas en la Universidad de Barcelona. Sí. ¿Por qué escogiste filosofía en esos momentos? Bueno, mira, curiosamente a mí me interesaba mucho también ciencias y había sido buena en matemáticas y en ciencias, pero ¿qué pasa? Yo venía de una familia de clase media-baja, con poco dinero en aquellas épocas, porque estamos hablando, yo entré en la universidad en el año 60, o sea, estamos hablando de unas épocas todavía muy difíciles, ¿no? Y entonces la sensación que tuve es que era un reto demasiado complicado para mí, siendo la primera mujer de mi familia que entraba en la universidad, a hacer una carrera de ciencias, que era como un doble salto mortal. Bastante complicado era llegar a la universidad para mí como mujer, y como mujer, digamos, de una familia relativamente pobre, como para además tratar de hacer una especialidad en la cual en aquellos momentos había poquísimas mujeres. Por lo tanto, me interesaban también las letras, me interesaba la filosofía, bueno, me interesaba todo. Cuando tienes 18 años y estás descubriendo el mundo, pues me interesaba todo, ¿no? Pero quiero decir que fue como decir, bueno, tal vez hasta aquí puedo llegar. Era mucho más habitual en aquel momento los estudios de letras para las mujeres que los de ciencias, efectivamente. Sí. Todavía hoy hay unos ciertos límites en algunas asignaturas, sí, autolimitaciones que se ponen las mujeres en ese sentido. Pero el tema es que tú no te quedaste solamente en la filosofía, sino que fuiste más allá, y cuando acabaste los estudios de filosofía en Barcelona, te planteaste ir a París, a estudiar sociología, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque en aquel momento no existía la sociología en España, ¿no? No, prácticamente no existía. O existía una cosa que se llamaba sociología y era una especie de discurso degradado de lo que podía haber sido la sociología. La sociología había estado prohibida en España durante mucho tiempo y solo empezó muy tarde ya en la universidad en Madrid, en la Complutense. Pero era la única facultad que existía en la que se estudiaba políticas y sociología y que estaba dominada
por unos catedráticos absolutamente, digamos, reaccionarios en el sentido, digamos, del pensamiento, ¿no? Muy antiguos. ¿Qué me pasó? Un poco lo mismo en la filosofía que yo estudié. Todavía en los primeros años 60, la Universidad de Barcelona era una universidad de la que habían sido expulsados los grandes catedráticos innovadores de la República, de la etapa de la República y anterior a la guerra, y habían sido sustituidos por algunos excelentes catedráticos, pero otros que estaban allí por méritos diversos. Por lo tanto, muy dominada la filosofía además por el tomismo, es decir, yo tuve que estudiar Santo Tomás en latín, con un profesor que nos decía, ¿a qué vienen ustedes las mujeres aquí a provocarnos? Este era el ambiente. Entonces, claro, cuando terminé, me dio la impresión de que mi bagaje era muy insuficiente para aportar nada a la sociedad. Cuando yo pertenecía a una generación en la cual teníamos cierta conciencia de que un día el franquismo acabaría y que habría que modernizar este país. Europa estaba en plena modernización, los años 60 fueron una explosión. Entonces, ¿qué voy a poder hacer yo si realmente lo que me han enseñado es tomismo y como gran avance pues el serio tiempo de Heidegger, que es una cosa, bueno, Heidegger fue, digamos, un contemporáneo y amigo de Hitler, Entonces, no quiere decir que todo lo que escribiera fuera malo, pero digamos que no era una gran novedad. Necesitaba aprender algo que me pareciera un poco más útil para el futuro que podía tener España en algún momento. Y entonces, bueno, tuve la suerte de que, en fin, me casé, nos casamos, el que fue mi marido, pues también él había hecho económicas, pero tenía la misma sensación de necesitar más, de querer aprender más, y entonces, pues sin becas ni así, pues con pocos recursos, pero nos fuimos a París. Yo ya con la idea de estudiar sociología. Y entonces en París, pues bueno, tuve la suerte de encontrar enseguida compañeros y compañeras de españoles que estaban estudiando sociología, que me dirigieron ya no tuve que hacer la licenciatura, sino que entré en lo que hoy llamaríamos un posgrado, en una escuela muy prestigiosa que se llama l'École pratique des hautes études y que era el primer año que empezaba este tipo de cursos, que eran de 2 años y que era como un posgrado. Y entonces, bueno, pues estuve 5 años en París aprendiendo muchísimo, teniendo grandes maestros que para quien sepa algo de sociología les sonarán mucho, como podía ser Bourdieu, que ha sido uno de los sociólogos que murió ya hace tiempo, pero que sigue siendo muy recordado, y Turén, con el que trabajé también en su laboratorio sobre temas urbanos, y en fin, toda una serie de, digamos, en ese momento de los 60 fueron años de una gran efervescencia intelectual y política en Europa. Y entonces París pues era un hervidero de ideas, estaba Foucault, estaba toda una serie de grandes profesores que estaban pues debatiendo cosas muy de fondo, ¿no? Y estaban renovando un poco el pensamiento. De modo que para mí fueron años muy intensos y políticamente también, porque luego pues viví allí el mayo del 68, que yo creo que me marcó para siempre desde el punto de vista político e incluso intelectual, hasta que ya luego regresé a España. De hecho, algunas de tus investigaciones sobre el tema, digamos, de las ciudades, etcétera, que trabajaste con Turén, pues digamos que has seguido en algunos artículos aplicándolos al caso de Barcelona. Sí, pero después, claro, es un poco lo que la vida te ofrece, tienes que ir adaptándote, ¿no? Entonces yo en París había trabajado en sociología urbana porque en aquel momento era un tema que se discutía mucho y, por ejemplo, había trabajado como investigadora ya durante 3 años en un proyecto sobre las nuevas ciudades que se estaban proyectando en el territorio francés. Entonces, cuando regresé a Barcelona, pues el tema urbano no era un tema que estuviera muy de moda. Y lo que, bueno, pues me adapté a lo que me ofrecieron
que fueron temas más vinculados a la educación. Y empecé a trabajar más en educación. Educación y también temas de estructura social, clases sociales, movilidad social, todo esto. Empecé con una investigación justamente para ver cuál era la movilidad diferencial, si es que la había, entre inmigrantes y no inmigrantes en Cataluña, ¿no? Puesto que habían sido los años de la gran inmigración de zonas diversas de España, y entonces teníamos que ver hasta qué punto pues, realmente estos inmigrantes se iban integrando y iban pudiendo tener una movilidad ascendente o no. Y eso fue uno de los primeros, y después pues, ya fui haciendo diversos tipos de estudios. Pero no he vuelto a investigaciones propiamente urbanas. Cuando he trabajado sobre temas de ciudades, no era tanto sobre la estructura de la ciudad, por así decir, sino sobre la estructura social en cada ciudad, comparativamente, ¿no? Para ver un poco pues, las posibilidades de futuro, quiénes eran los grupos más movilizados en cada ciudad, este tipo de cosas. Y decías que ahí es donde entras en contacto con la sociología de la educación, sí, que va a ser uno de tus ejes sí, fundamentales a partir de ese momento también, ¿no? Efectivamente. Una sociología de la educación que pone en evidencia, pues eso, que el sistema educativo no es algo neutro, sino que, y que no se transmite de una forma neutra, ¿no? Exacto. Sino que hay ciertas formas de discriminación, puesto que partimos de un poder, de unos poderes. ¿Cómo relacionas eso con ese concepto, con cómo das el paso para llegar al concepto de coeducación que poco después, por lo menos difundirás, serás la primera difusora en España, sí. ¿no? Mira, te cuento, justamente aquí fue donde, digamos, el haber conocido a Bourdieu y haber, no es que llegara a trabajar con él, pero trabajado mucho sus textos, me influyó mucho. ¿Por qué? Porque lo que hizo Bourdieu y Bernstein en Inglaterra, que también es interesantísimo, fue demostrar que el sistema educativo aparentemente es neutro y que, por lo tanto, todas las personas que llegan a él pues pueden terminar en función de sus capacidades y de su esfuerzo, llegando a la universidad y obteniendo títulos superiores. Y lo que demuestran Bourdieu y también Bernstein es que esto no es exactamente así, sino que en el propio diseño del mundo educativo hay ya unas categorías que son más cercanas a los grupos, a la burguesía, a la cultura burguesa y a la cultura de las élites, que no a la cultura popular. Por lo tanto, que quien llega desde el pueblo, por así decir, lo tiene más difícil porque no domina los códigos que son los que se van a usar dentro del mundo académico. Claro, luego cada uno tiene un título y el título aparentemente pues, es neutro, lo ha obtenido, Pero claro, Bourdieu siempre habló de los herederos, porque a través del sistema educativo, digamos, ha quedado legitimada su función superior en la esfera pública y en la sociedad, cuando en realidad, en su mayoría, son hijos de los que ya ejercieron estos poderes, ¿no? Bien, yo estuve, digamos, con esta idea, pues estuve trabajando también en España, y luego en el momento en que ya, en el 76, pues empezó a manifestarse el feminismo, empezamos a reunirnos, empezamos a encontrarnos. Para mí hay una fecha clave personalmente, que fue el mayo del 76, en que se celebraron en Barcelona unas jornadas que han sido siempre entendidas como un punto de partida, que fueron lo que se llamó el Mayo de las Mujeres, ¿no? En la universidad se celebraron, y entonces, bueno, nos acercamos porque entonces estábamos muchas de nosotras militando en organizaciones clandestinas, era el final del franquismo, y decíamos, bueno, sí, hay que ocuparse del tema de las mujeres, pero de momento la democracia. Y ahí entramos por la mañana, bueno, a ver qué pasa y tal, y salimos por la noche entusiasmadas diciendo, nos tenemos que lanzar a eso, porque es importantísimo. Entonces, claro, a partir de aquí pues empezamos muchas mujeres, no solo en Barcelona, en Madrid había ya empezado, y en muchas otras zonas de España, grupos de mujeres, digamos, a intentar entender
qué es lo que nos pasaba, por qué las mujeres estábamos discriminadas y lo aceptábamos. Y entonces, porque prácticamente lo desconocíamos todo. Hay que tener en cuenta una cosa, mi generación no pudo heredar nada de las anteriores. Hemos ido tratando de recuperar después, pero las mujeres del primer tercio del siglo XX y de la etapa de la República fueron extraordinarias, dieron un gran salto adelante, crearon muchísimo, escribieron, pintaron, hicieron música, se reunieron, hicieron periodismo. Todo esto fue absolutamente barrido. Sí. Y se generó una generación sin ancestras. Exactamente, sin ancestras. Es decir, teníamos que reinventar el mundo, ¿no? Bueno, en ese momento ya empezó a llegar mucha literatura, pues norteamericana, francesa, inglesa, italiana. Las italianas fueron muy importantes, que nos fueron alimentando y digamos que nos dieron los instrumentos analíticos para entender. En mi caso, yo pensé, bueno, yo he trabajado sobre educación, tengo algunos instrumentos para entender cómo funciona el sistema educativo y cómo discrimina, sin que se note. Lo que se ha llamado a veces la caja negra, lo que ocurre ahí dentro no sabemos muy bien lo que es. Entonces voy a tratar de entender qué pasa con las mujeres en la educación, porque las mujeres, porque todavía en los 70 el nivel educativo de las mujeres en España era mucho más bajo que el nivel de los hombres, y todavía en el bachillerato en los años 70 había menos alumnas que alumnos. ¿Por qué razón? ¿Cómo se nos discrimina sin que sepamos, sin que sea visible el mecanismo? Aparentemente las escuelas están abiertas, en los 70 con la Ley General de Educación ya se promovió la escuela mixta, con lo cual aparentemente estábamos en igualdad de condiciones y sin embargo... Sí, legalmente no había ninguna cortapisa teóricamente, pero Pero la realidad el resultado era que las mujeres teníamos unos niveles educativos mucho más bajos que los hombres, entonces empecé a tratar de entender por qué. Y entonces es cuando llegué a la idea de coeducación, que había sido la fórmula que se había aplicado en el mundo, pero también en España, durante la República. La República, la Segunda República, a partir del 31, pone el acento en la educación de una manera extraordinaria y en la educación de las mujeres, y habla de coeducación, y va construyendo escuelas coeducativas. ¿Qué pasó? Que no le dio tiempo de completar el trabajo. Pero en la República el concepto de coeducación se aplicaba más bien como escuela mixta, ¿no? Claro, es que este es el primer paso para la coeducación. Hasta aquel momento había habido escuelas de niñas y escuelas de niños. Entonces, las escuelas de niñas tenían un currículum muy limitado, rezos y labores, y si alguna quería aprender a leer, dicen las leyes, imagínate, o sea, ni leer. Y los niños, en cambio, pues ya tenían aritmética, se llamaba entonces, lectura, escritura, etc. Es decir, se les preparaba para vivir en el mundo y a las mujeres para vivir en el hogar. Entonces, claro, el primer paso, ¿cuál era? Juntarlos en las mismas escuelas. Y ese fue el primer paso que se llamó coeducación. ¿Qué pasó? Claro, por ejemplo, en el mundo anglosajón después se abandonó la idea de coeducación. ¿Por qué? Porque se pensó que coeducación quería decir únicamente mezclar en los mismos centros hombres y mujeres y que había que hacer una cosa distinta. Pero no se encontró un nombre para esto y se dijo escuelas no sexistas. A mí hay un dato, en fin, un hecho muy mínimo, pero que para mí fue importante. Yo estaba en aquel momento recogiendo testimonios de maestras y maestros de la etapa republicana, que habían sido represaliados en muchos casos. Y recuerdo que hablé con un maestro de Lérida que me contó que había pertenecido a un grupo muy innovador en el magisterio y me contó que ellos defendían la coeducación y que algunos de sus compañeros habían sido fusilados por esta razón. Entonces esto me impresionó tanto que dije, no podemos olvidar un nombre por el que ha llegado a morir gente, una causa, pero esta causa tenía este nombre. Entonces, bueno, como en ese momento prácticamente no había nada que tratara del tema, todavía no se había constituido como un campo de investigación, pues yo empecé a escribir hablando de la coeducación y diciendo, ¿es la escuela mixta suficiente? No.
pero no sabemos cuáles son los mecanismos que realmente discriminan, y entonces hay que empezar a estudiarlo. Y es cuando empecé, junto con algunas otras mujeres, como por ejemplo María José Urruzola, del País Vasco, que también empezó a estudiar, y algunas otras, pero poquitas en aquel momento. Recientemente, o más recientemente, has vuelto a escribir sobre la necesidad de la escuela mixta. Es como que se nos hubiera olvidado que es un primer paso, ¿no? Exacto, exacto. Es un primer paso necesario y hay que tenerlo en cuenta. No podemos dejar que se deshaga, se destruya la escuela mixta. ¿Y por qué lo dije? Porque ha habido intentos y probablemente lo seguirá habiendo. Sí, sí, seguramente. ¿Por qué? Pues durante bastantes años pertenecía al Consejo Escolar del Estado. Y entonces, entre los representantes y las representantes de diferentes organismos, pues había representantes, especialmente de la Iglesia, diciendo y de la FERE, que había que volver a la escuela separada. Y entonces argumentando pues, que esto se estaba haciendo en Estados Unidos y que daba mejores resultados, etc. Bueno, ahora no voy aquí a discutir los diferentes argumentos, esto ya lo escribí, etc. Si alguien lo necesita, pues lo puede encontrar. Pero precisamente, digamos, para mí está claro que, es decir, hay algunos casos en los cuales es verdad que la escuela solo de mujeres ha dado grandes resultados, pero son los casos muy especiales. ¿Cuáles son? Los de escuelas a los que van hijas de élites, de grandes familias muy cultas. Entonces, claro, ahí por una parte tienen muchas dotaciones de todo tipo, por lo tanto les pueden ofrecer el mejor profesorado, todo tipo de instrumentos de aprendizaje, y por otra parte ya proceden de familias cultas. Por lo tanto, ahí encontramos un alto rendimiento de las mujeres. Ahora, si volviéramos a la escuela separada y tuviéramos escuela de niños y escuela de niñas, muy rápidamente nos encontraríamos en lo que sucedía en el pasado. Las escuelas de niñas con menos recursos, las escuelas de niñas con menos presión para aprender, volviendo a las labores, volviendo a... Bueno, después yo, claro, viví toda la etapa de la sección femenina, en la cual pues teníamos que aprender cómo movernos con un libro en la cabeza, caminando pues elegantemente, es decir, volveríamos a este tipo de aprendizajes. Y por lo tanto es muy posible que en poco tiempo fuera descendiendo el nivel educativo de muchas mujeres, especialmente de las mujeres de clase baja, y que pudieran llegar menos a las universidades. Por lo tanto, lo que está claro es que la escuela mixta fue un paso decisivo para el gran avance de las mujeres. Antes he dicho, en los 70 todavía había menos niñas estudiando el bachillerato que niños. En los 80 ya había cambiado, porque de los 70 a los 80 ya se fueron constituyendo las escuelas como mixtas. Y al final de los 80 ya había más mujeres en la universidad, estudiantes que hombres, lo cual ha sido un paso de gigante. Y esto gracias a la escuela mixta. ¿Que la escuela mixta no es suficiente? No es suficiente, y por eso investigamos más allá. Pero es un primer paso absolutamente necesario, y por lo tanto yo lo que diría es que en el futuro, si llega a ver que puede haber intentos de instaurar como escuela separada la escuela pública, que por favor las mujeres se den cuenta del error que significaría para sus hijas, para sus nietas y para todas sus descendientes. Para las generaciones futuras. Sí. Voy a hablar, o te voy a plantear una pregunta sobre una investigación que fue pionera en la coeducación en España, que hiciste con Cristina Brulet, sí, que es Rosa y Azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta. Hoy que se habla tanto de los géneros, sí, pues háblanos un poquito de sí, bueno, yo, claro, en ese momento, cuando empecé a trabajar sobre la educación de las mujeres y las diferencias entre la educación de las mujeres y hombres, pues empecé también a leer lo que se hacía por el mundo. Y en aquel momento, en Inglaterra, especialmente en Londres, había muchas mujeres trabajando sobre este tema, no solo también en Estados Unidos, también en Nueva Zelanda, en Italia, bueno, en muchos países, ¿no? Y estuve un tiempo precisamente pues, en Estados Unidos y estuve un tiempo en Inglaterra viendo toda esta tendencia y lo que estaban encontrando. Y entonces me encontré pues, que, claro, había que, es decir, para entender
en esa caja negra de la educación, cómo se producen las discriminaciones, había que entrar en la caja negra, verla de cerca, a nivel micro, por así decir. A nivel macro, lo que ves son resultados, pero cuando entramos en el aula, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces por eso pues, planteé, copiando cosas que se habían hecho fuera, grabar en las aulas. Y grabar, pues, qué es lo que estaba diciendo el profesorado, a quién se dirigía, si hablaba más a las niñas o a los niños, qué decían los niños, qué decían las niñas. Y entonces pues, hicimos esta investigación del rosa y azul, ¿no? Que fue muy pionera y que nos dio la clave de muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué encontramos? Las maestras y los maestros se dirigían más a los niños que a las niñas, en una proporción de 75 a 100 aproximadamente, contando palabras, o sea, no así, sino contando realmente. Los temas de los niños eran mucho más hablados en clase. Los niños introducían en clase toda una serie de comentarios sobre su vida fuera, que las niñas no introducían. Las niñas cuando hablaban mucho más de lo que estaba sucediendo en el aula o del trabajo escolar, pero no se atreven tanto a introducir cosas de fuera. El movimiento, importantísimo. Nos dimos cuenta de que los niños se mueven por el aula y se mueven por el patio y ocupan el patio, y las niñas por los rincones. Es decir, aquí hay unos aprendizajes que están haciendo las niñas del mundo no es mío, el espacio no es mío, cuidado porque si paso por ahí me dan un golpe, ahí están los niños que son los amos del patio, y me callo. Solo hablo cuando realmente mi intervención es muy necesaria, pero sobre lo que estamos trabajando aquí. No digo mi papá dice que... Y en cambio los niños están haciendo el aprendizaje contrario, que el dominio del espacio es suyo, que su palabra es escuchada, que se pueden imponer, que pueden gritar, y en los más pequeños lo veíamos, por ejemplo, ¿no? Pues corren por el aula dando vueltas sin ir a ninguna parte, con los brazos así, ¡oh!, gritando. Es una manera de decir, yo me impongo al espacio, no hay ninguna niña que haga esto. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, también evidentemente los libros de texto, los currícula, todo, las imágenes que hay en las aulas, todo está pensado desde una cultura androcéntrica, pensada por los hombres, desde los hombres y para los hombres, que son los que han estado pues, en el diseño de las leyes, en el diseño... Las niñas no estaban, las mujeres no estaban, por lo tanto, evidentemente, pues las mujeres hemos entrado en la educación, pero un poco somos como el segundo sexo, es decir, un poco como toleradas, pero no es vuestro. Y esto, lamentablemente, está costando mucho cambiarlo. Porque además el profesorado no era consciente de lo que estaba pasando en sus aulas. De hecho, algunas maestras o maestros decían que ellos no eran para nada sexistas, ni digamos que eran inconscientes, ¿no? Exacto. Esta investigación es de los años 80 y ya en aquel momento, pues bueno, la idea que no se podía ser sexista pues ya estaba muy difundida. Por lo tanto, antes de grabar hacíamos una entrevista, y en esa entrevista pues les preguntábamos si los trataban diferentes, si veían diferencias, y entonces salían estas cosas, ¿no? Bueno, las niñas son como hormiguitas, muy trabajadoras. Ahora, cuando los niños son inteligentes realmente lo notas, valen mucho. Bueno, valores de las maestras que reflejan efectivamente pues, un pensamiento totalmente androcéntrico, ¿no? Porque en un mismo trabajo no lo valoran igual si es un niño o una niña. Entonces, bueno, pues no sospechaban que hacían estas distinciones, pero objetivamente grabas y haces el recuento y lo demuestras y es así. Entonces, esta investigación hubiera tenido que repetirse ya. Yo lo he intentado alguna vez, no he obtenido dinero, la primera vez lo hicimos casi sin recursos, pero ahora ya no es tiempo de hacer las cosas sin recursos. Y desde luego creo que merece la pena, y lo digo por si alguna estudiante me escucha o alguna investigadora y lo quiere intentar. En el libro está explicada toda la metodología y se podría repetir para comparar, porque han pasado 40 años y
no estoy segura que nos diera algo muy distinto. Tristemente, entonces. Exacto. Relacionado un poco con este tema de la ocupación del espacio masivamente por los niños, por los varones, en el aula escribiste un libro con Amparo Tomé que se titulaba Balones fuera, ¿no? Sí. Que trataba sobre el tema de los patios, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito. Pues mira, en una etapa determinada fui concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, bueno, digamos, conceptualmente yo ya tenía estos instrumentos, pero no había tenido ocasión de ver todas las escuelas de la ciudad, que es lo que hice durante 7 años como concejala. Y entonces hubo algo que me llamó poderosamente la atención, fue que los patios, que digamos en una etapa anterior habían sido en muchos casos jardines, o tenían parte de jardín, pues se habían transformado en canchas de deporte, sobre todo fútbol y baloncesto, pero digamos pues se habían asfaltado, habían desaparecido los árboles y las flores y ya pues estaba todo digamos en función del deporte. Bueno, hubo una época en que hubo mucho énfasis en el deporte y me parece muy bien, porque el deporte es muy necesario, pero claro, ¿qué pasa? Que el deporte se ve sobre todo como una actividad masculina, sobre todo los deportes más conocidos, más famosos, como el fútbol y el baloncesto. Entonces, en cuanto tú quitas los árboles, asfaltas y pones un par de porterías de fútbol, ¿para qué está hecho ese patio? Para que los niños jueguen a fútbol. Ya sacas la pelota y ya está. Aunque ahora hay alguna chica que juega. Ahora juegan también las chicas a fútbol. Sí. Pero en claro, aquellos momentos no, claro. Pero si vamos a mirar las aulas, a las escuelas, seguramente seguiremos viendo, porque lo he hecho algunas veces, que están los chicos jugando. Y a lo mejor pues alguna chica se mete con ellos, pero pocas, porque tienen miedo, porque les dan golpes, porque tal. Entonces, claro, pues resulta que lo que ha pasado, se han ido perdiendo los juegos de niñas, los juegos que eran pues, los corros, esas cosas, se han ido perdiendo por falta de espacio. Y tenemos a las niñas en los rincones, cuchicheando, mirando, pero sin poder, digamos, hacerse cargo de este espacio, moverse en este espacio, dominarlo. Ese espacio no es para ellas. Sucede igual que en la investigación que decíamos anteriormente, que el espacio central está ocupado por los niños, que se muevan libremente, que en este caso, y las niñas van por los rincones del aula, ¿no? Exacto. Y en este caso por los rincones del patio. Por los rincones del patio. Y en todas partes. Hace pocos días estaba en Pontevedra. Y en Pontevedra hay un edificio precioso con toda una plaza delante, y entonces en esa plaza habían puesto dos porterías de fútbol y estaban llenos de niños jugando a fútbol. Y las niñas, hay como unos bancos en la pared, mirando. O sea, ya es algo que está impuesto así, y las niñas ya no se les ocurre discutir si ellas también van a jugar o no jugar, o si hay una buena parte del espacio para ellas. Y fíjate, de aquí se derivan cosas muy importantes. A menudo las mujeres vamos por la calle con cierto susto, con cierta precaución, sobre todo por la noche. ¿Por qué? Porque el espacio no es nuestro, y porque incluso sabemos pues, que si hay una agresión, a lo mejor nos dirán, pero bueno, tú a las 2 de la mañana, ¿por qué ibas sola por tal sitio? Porque el espacio no es tuyo. En cambio, a un chico nadie se le ocurre decirle, oye, tú a las 2 de la mañana, ¿por qué estabas paseando por allí? Claro, sí. Normal. Pues has hecho referencia antes a tu etapa como concejala en el Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a hablar un poquito sobre, digamos, tu compromiso político, porque también has ocupado cargos políticos de una gran importancia y que te han dado mucha visibilidad y que yo creo que también han aportado riqueza aparte de tus conocimientos académicos, ¿no? Sí, claro. Entonces, uno de ellos, que es en la etapa en que yo te conocí, fue la etapa que tuviste como directora del Instituto de la Mujer, entre el año 93 y 96. ¿no? 3 años en los que además
fuiste miembro de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea y en los que participaste, concretamente en el 95, en la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer que se realizó en Pekín, ¿no? Bueno, esa conferencia de Beijing se ha reiterado, se ha repetido muchas veces, porque en ella se aprobó una plataforma mundial para la consecución de la igualdad, y en los documentos previos se utilizaban términos que iban a ser fundamentales cara al futuro, como por ejemplo el concepto de género, como se hablaba anteriormente, familia en plural, se hablaba de familias, exacto, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Sí. Cuéntanos un poquito de aquella etapa. Bueno, para mí fue una etapa interesantísima, aunque vivía muy estresada, porque me tocó una especie de lucha mundial para la cual pues, yo tampoco estaba tan preparada, ¿no? A ver, la conferencia de Beijing se planteó, era la cuarta conferencia, no ha habido ninguna más, de Naciones Unidas sobre la mujer. Y entonces se planteó ya desde el inicio como una batalla muy dura. ¿Por qué razón? Porque desde los países, básicamente los países occidentales, pues se planteó que las mujeres podíamos cambiar y teníamos que cambiar, y esto era gracias al término género. Desde siempre ha parecido que las mujeres son como son a causa del sexo. Si es el sexo, pues claro, esto es una variable natural, pues no vamos a cambiar la naturaleza de las mujeres. Claro, si en cambio admitimos que evidentemente hay una parte que es la naturaleza, que nos da un sexo diferente a hombres y mujeres, y eso tiene una parte de influencia, que todavía no sabemos hasta dónde, en nuestros comportamientos, pero que hay otra parte que son los modelos sociales impuestos, pues entonces estos modelos sociales pueden cambiarse. Por lo tanto, era muy importante el reconocimiento y la aceptación del término género. Entonces, siendo esto así, ¿qué pasó? Que aquellos países, y básicamente vinculado a dos grandes religiones, el Islam y el catolicismo, que no querían en absoluto que hubiera cambio para las mujeres, pues había que negar el género, había que decir que no, que Dios creó a la mujer así y así va a seguir siendo. Entonces, claro, la batalla fue durísima, durísima, porque los países árabes, pues bueno, los países musulmanes más, digamos, más imbuidos del islamismo tradicional, pues en eso se pusieron absolutamente en contra de todo, y también la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, claro, como país tiene poca incidencia, porque el Vaticano pues, lo cuenta poco, pero consiguió que muchos gobiernos mandaran delegaciones con personas pertenecientes al Opus, por ejemplo, incluso dirigiendo estas delegaciones. Y eso implicaba un enfrentamiento total con lo que estábamos planteando. Entonces, además, claro, nos tocó a España la presidencia europea en ese momento. De modo que, bueno, pues, desde el Instituto de la Mujer tuvimos que liderar la Unión Europea, las posiciones de la Unión Europea, cosa que nunca es fácil. Entonces había solo 15 países, pero aún así nunca es fácil, porque, claro, dentro de estos países pues había, depende de los gobiernos de los momentos, pero había gobiernos muy conservadores, otros mucho más avanzados, y a mí pues me tocó dirigir un poco aquello, o sea, digamos, el equipo y la gente que iba a defender las diferentes posiciones, etcétera, porque cuando siempre la Unión Europea habla, tiene que hablar a través de quien la preside en ese momento. Pero tienes el peligro de que si ese país dice algo que no corresponde al acuerdo, se puede levantar alguien de otro país y entonces queda muy mal tu país. Con lo cual, digamos que estás con mucha precaución para que esto no ocurra. Entonces esto fue un momento muy complicado, que al final ganamos, y de aquí se deriva mucho de lo que ha ocurrido con el término género. Y respecto a la violencia de género, que también hay por ejemplo, una tendencia
aumentar el número sobre todo de chicos que minimizan o digamos, no creen en que exista una violencia de género. ¿Cómo lo ves? Bueno, en este momento estamos viendo que hay una reacción de los hombres, no de todos los hombres, pero de sectores masculinos, y que están también llevándola a las escuelas. Hace pocos días, justamente, pues, una amiga me trajo a su hijo de 14 años y dice, mira, este cree que las feministas no son democráticas y no sé qué. ¿Y por qué? Bueno, me dice el niño, porque claro, si con las cuotas pues entrarán mujeres que son muy tontas en los sitios, ¿no? Bueno, esto al pobre niño de 14 años ni se lo habían dicho en su casa, pero pues en la escuela, y luego cuando ya empezamos a hablar un poco más ya no tenía argumentos, pero por si acaso, es decir, claro, a nadie le gusta perder privilegios, entonces evidentemente avanzar hacia la igualdad implica perder privilegios por parte de los hombres. Lo que hay que explicar también es que implica perder privilegios e implica ganar muchos espacios y muchas otras posibilidades, porque una de las cosas que justamente en el libro que escribimos con Castells yo estuve trabajando en esto, porque que me sorprendía, ¿por qué los hombres tienen una esperanza de vida más corta que las mujeres? Cuando, siendo el sexo dominante, pues siempre los grupos dominantes tienen una vida más larga porque viven mejor. Y entonces me di cuenta que es debido al género, porque la violencia de género que les infiltramos pues hace que se maten, que se entrematen y que se maten incluso voluntariamente, pues yendo a velocidades fuera de serie o en deportes de riesgo o en homicidios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en España tenemos una diferencia de más de 5 años entre la esperanza de vida de hombres y mujeres. Y a los 20 años, por cada 3 hombres que mueren, muere una mujer. Y no mueren de enfermedad casi ninguno, ni casi ninguna. Sí, mueren de esto, de suicidios, de violencia, de violencia de género, de violencia machista, aplicada a sí mismos. Sí. Entonces, claro, todo esto justamente si tratamos de eliminar esta violencia en los niños, pues serán ganancias que tendrán los hombres. Van a perder privilegios de poder mandar y poder imponer a las mujeres, pero van a ganar años de vida y os creo que de felicidad también, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece importante que se entiendan estas cosas, porque si no, lo que pasa es que hay una reacción masculina de defensa y de cerrar filas y de negar, ¿no? Y de entonces imputar que el feminismo pues son feminazis o que lo que quieren pues es mandar ellas, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido una charla muy jugosa con nuestra honoris causa de la Universidad de Valladolid, pero también de la Universidad Rovira y Virgili, ¿sí? Que no lo he dicho al principio, o sea que tienes... Y de Gerona. Y de Gerona. Y de Gerona, sí. O sea que tienes 3 honoris causa. Sí. Creo que la entrevista no ha podido ser... Si podía ser mejor, será por la entrevistadora, no por la entrevistada. No, mujer. Yo una vez más te agradezco la entrevista, por supuesto, pero también, digamos, el que pues, has sido una de las divulgadoras de las cosas que yo he hecho y también, por supuesto, lo que te debo en el honoris causa, que lo sé. Muy bien. Gracias, Marina. A ti.